Poderoso, en esta hora, Señor Jesucristo, te doy gracias por esta tarde de miércoles, después de glorificar tu santo nombre. Te doy gracias por los hermanos, hijos espirituales que has traído. Te pido, Señor Jesucristo, que en esta hora manifiestes tu poder y tu gloria, y que tú prepares a tu iglesia más para salir victoriosa. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las da, y que no regrese vacía, sino que su pueblo se cuide más. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy la palabra de Dios que nos trae el Señor Jesucristo dice: en este tiempo Satanás está haciendo ataques directos a la respiración del ser humano. Cuidarnos, ¿sí? Tenemos que cuidarnos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, nosotros sabemos que hay una armadura, ¿sí? Los hijos espirituales que Dios está trayendo, y los que ya tienen más tiempo, pues saben que hay una armadura. Vamos a hablar un poco de la armadura. Las vías respiratorias las tenemos en la parte del casco del yelmo de la salvación, ¿sí? Ahí está la respiración, ¿sí? Pero también está atacando la coraza de justicia, que es esta parte del pecho, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos a cuidar el casco, la parte del casco del yelmo de la salvación, que es de la cabeza, del cuello hacia la cabeza, y esta parte del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, vamos a tener victoria, porque Dios quiere que seamos sabios y entendidos y nos cuidemos, porque Dios nos cuida, como vimos en el Salmo 121, que Jehová es mi guardador, pero tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, sabemos que Dios es real, y pues desde hace 2 años que empezó esta pandemia, sabemos que pues fue emprendida por los del nuevo orden mundial, que se juntaron, ¿verdad? El Papa católico de la Iglesia Católica Gran Ramera, los masones, los rosacruces, los satanistas, los sugerianos, todos ellos y todas las sectas del infierno se unieron para tener el dominio o el control de la economía, el mismo gobierno, la misma religión, y que ya está en camino, ¿sí? Y que en este año 2022 para ellos pretenden que esté. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber que no podemos evitar eso, porque eso se tiene que cumplir, está en la palabra. Pero como hijos de Dios tenemos que ser radicales, y ser radical implica de que ¿quién no se ha dado cuenta que están atacando nuestras vías respiratorias? Pero ¿quién está atrás de eso? Satanás. Porque él sabe que matando a la humanidad, pues no va a poder servir a Dios, y menos ser salva a las personas que no conocen a Cristo. Y al pueblo de Cristo pues tiene que ser entendido, tiene que saber alimentarse en este último tiempo, como yo siempre he dicho, por revelación del Señor. Desde hace siglos Satanás se dedicó a perseguir la iglesia, y dentro de ello, en el Coliseo de Roma, pues ahí mataban a los siervos de Dios, ¿sí? Y entonces, como vio que estaba perdiendo adeptos, lo que hizo ya no es matarlos, sino perseguirlos solamente ahora. Primero matarlos en el Coliseo de Roma, después perseguirlos, después, como no pudo, como estaba perdiendo adeptos, entonces está matando a la gente a través de la comida, a través de las bebidas, a través del azúcar y a través de la sal. Entonces, si nosotros entendemos que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo debe alimentarse de manera sana, vamos a ganar batallas. Por eso hay muchos que están con diabetes, y que esta pandemia los ha debilitado, y muchos se han ido. Pero sabemos que Dios
tiene el dominio de todo, porque Él reina, gobierna y rige. Pero entonces tenemos que entender que la armadura está, pero ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Qué dice la palabra de Dios que vamos a ver en Efesios 6, 10 al 18? Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Dice la palabra de Dios. En el libro de Efesios, vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ahí dice la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces cada siervo de Dios tiene que saberse proteger en este tiempo. Y dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el aprecio del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, las características de la armadura de Dios está desde el 15, 16 y 17. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Está hablando de los pies. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es lo que le digo que cubre de acá hasta acá. El yelmo de la salvación, ¿sí? La cabeza. Y el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Orando en todo. Y vamos a ver, tomar el escudo de la fe, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia en la armadura de Dios es del cuello al pecho, hacia aquí, esta parte. Entonces ahí ¿quiénes están? Nuestros bronquios, nuestras vías, nuestra laringe, nuestra faringe, ¿sí? Y del cuello hacia arriba el casco del yelmo de la salvación, ¿sí? Entonces el casco del yelmo de la salvación nos ataca con pensamientos, malos pensamientos. Y dentro de ello pues están nuestras vías respiratorias, ¿sí? Entonces en el casco del yelmo de la salvación está nuestra cabeza y todo lo que compone nuestra cabeza y nuestra mente, pensamientos, modo de pensar, emociones, voluntad, memoria, recuerdos, consciente, inconsciente, subconsciente, nuestra ilusión, imaginación y visión, ¿sí? Nuestra razón, nuestra inteligencia, nuestra ciencia, nuestra sabiduría, el consejo, ¿sí? Entonces, si nosotros cuidamos de esta parte aquí, que es el casco del yelmo de la salvación, es decir, tenemos que estar cuidando nuestros pensamientos de que Dios viene, de que Dios nos ama, de que Dios nos guarda, de que Dios pelea por nosotros, pero de aquí a aquí, y debemos de tener la mente de Cristo, pero de aquí a aquí es la coraza de justicia. Tenemos que vivir en integridad, tenemos que vivir en obediencia y sujeción, y en santidad, pero sobre todo debemos usar la fe, que
que es para derribar todos los dardos de fuego del maligno, con la fe, ¿sí? Y la espada, que es la palabra de Dios. Pero hoy está atacando más el enemigo la coraza, el casco del yelmo de la salvación y la coraza de justicia, ¿sí? Porque nuestras vías respiratorias, ¿dónde están? Aquí en la parte de la cabeza. Entonces nuestras vías respiratorias tenemos que cubrirlas con la sangre de Jesús, ¿sí? Nuestra respiración con la sangre de Jesús tiene que estar cubierta por dentro y por fuera. En el nombre de Jesús. Sabemos que esta guerra es de virus y bacterias, de virus, ¿sí? Y entonces no es de demonios, ahora es de virus, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Creyendo la palabra de Dios. Otro, alimentándonos sano. Y tercero, cuidando nuestras vías respiratorias, porque generalmente la mayoría se está enfermando de sinusitis, faringitis, laringitis. ¿Por qué? Porque si no sale el moco completo, pues queda ahí, y entonces hace que no respires bien. Entonces, los bronquios, ¿sí? También, los pulmones, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, el enemigo está haciendo un ataque frontal y directo, más que antes. Pero, ¿por qué? Porque él sabe, el enemigo, Satanás, que Jehová nos da el respiro, ¿sí? Y él quiere asfixiarte, él quiere matarte. Entonces, es una guerra, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no se habla? Nomás se habla que ya viene otro variante del coronavirus, de la pandemia, pero nunca se han preguntado quién los está haciendo, quién los está lanzando. Nosotros los hijos de Dios sabemos, pero nuestro derecho y deber es anunciarle al pueblo que se proteja, porque se cuide, porque la mayoría lo toma a la ligera. Entonces, por eso dice la palabra que no ignoráis las maquinaciones del enemigo. Entonces vamos a ver primeramente en la palabra de Dios de la respiración. ¿Qué tan importante es la respiración? ¿Cómo es que Dios da vida? Y cómo el enemigo quiere matar, porque el Satanás viene para robar, matar y destruir. Tres cosas, y él no juega. Tú y yo no debemos de jugar jamás. Entonces, ¿qué va a hacer que tú y yo no juguemos? Pues que juguemos el gel antibacterial, las medidas sanitarias, mantener la distancia y siempre estar creyendo la palabra también, ¿sí? Entonces, ser entendido, ser sabio. Pero, entonces, ¿por qué? No, además de que esté así. Vamos a ver Job 12:10. Job 12:10. El Señor está, Job, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. ¿Sí? Job, sí. Job, dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Sí. Job, sí. Job, capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Job, capítulo 12, versículo 10. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente, y el alito de todo el género humano, y el alito de todo el género humano. ¿Sí? En otra versión internacional dice: en su mano está la respiración de todo viviente y el aliento del género humano. En otra versión, en esta versión Reina Valera 1960, dice en Job 12:10: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, Dios tiene el dominio de tu respiración, de mi respiración y de mi alma, porque yo estoy compuesto, dice en el libro de Tesalonicenses, de un cuerpo, un alma, un espíritu, es el espíritu humano y el Espíritu Santo que está dentro de mí y mi ser. Entonces, todo está en manos de Dios. Al final, Dios tiene el dominio de todo. Él es el que determina quién se va, quién se queda.
Jehová quita la vida y da la vida, ¿sí? Pero no por eso nos vamos a descuidar, ¿sí? Entonces, cuando digo Dios determina, Dios decide, no el diablo. Aunque el diablo te ataca, Dios sabe cuántos años vas a tener tú y voy a vivir yo, ¿sí? Pero hay mucha gente que muere antes de tiempo por el pecado, porque se hundió en el pecado, porque no obedeció a Dios, porque le dio la espalda, porque dejó al Señor. Entonces ellos mismos, cuando tú ayunas, tienes más años de vida. Cuando tú estás un glotón y comes y comes y comes, tienes menos salud. Y la mayoría, la gente del mundo confunde que una persona que está obesa está buena de salud. Así yo lo he vivido, me lo han dicho. Y es al contrario, cuando tú estás delgado y tienes tu peso normal, es cuando estás sano, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que esta guerra es de virus y que está atacando las vías respiratorias. Tenemos que cuidarnos y comer sano, bajar los niveles de azúcar, porque el estrés y el tener tapadas las vías respiratorias, pues no estamos respirando como debemos ser la respiración. Entonces, por eso sucede que luego la faringitis, la bronquitis, la neumonía, por los cambios de temperatura también que se anexan, y la mala alimentación, eso hace que tus defensas estén bajas, y luego con este ataque directo frontal del enemigo de Satanás, pues tenemos que atarlos y derribarlos. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 156. Salmo 156. Salmo 156. Salmo 156. Dice la palabra de Dios en el Salmo 156. Salmo 156. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Sí así dice, hermanos? Amén. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y Satanás conoce la palabra de Dios, pero nunca la obedeció. Por eso es importante que todos, siendo yo el primero, nos sigamos esforzando en meter todas las áreas de nuestras vidas sujetas a Cristo. ¿Y qué sujetas a Cristo? Que con hechos. Como tenemos el libro de los apóstoles de hechos, así nosotros debemos demostrar a Dios con hechos que lo amamos. Pero si no hay obediencia, no hay sujeción a Dios, tampoco lo hará a su autoridad. Entonces, serás un hombre de palabra. Por eso hoy, más que nunca, antes había palabra, había un préstamo de dinero y te pagaban al instante. No se necesitaba firmar un pagaré. Pero hoy la gente ya no es de palabra, ya no es de compromiso. Incluso los que se casan ya nada más quieren estar juntos fornicando, pero no casarse, no quieren compromiso. Y Dios quiere compromiso. Para poder cuidarte y a mí, tenemos que tener compromiso con Dios, es decir, fieles al Señor. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no a todos. Y para que tú se vea que tienes temor de Dios, es obedecerle en todas las áreas. Pero si nomás hablas, pero no hay nada de hechos, pues eres un desobediente y rebelde. Y por lo tanto el ángel de Jehová, pues no te protegerá. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios. Los que no le temen, no. Esa es la condición. Entonces, en la cuestión de que todo lo que respira, alaba a Jehová, pues el enemigo sabe que si tú tienes salud, pues vas a servir a Dios. Si yo tengo salud, voy a poder servir a Dios. El enemigo está atacando la salud, en pocas palabras, pero atacando la parte del casco, del yelmo de la salvación, del cuello a la cabeza y la coraza de justicia, que es donde están los bronquios, la laringe, faringe, ¿cómo se llamaba lo que tiene Pilar? ¿Qué decía que tiene? La tiroides, ¿sí? Los bronquios, las vías respiratorias. Entonces,
¿Cómo es que vamos a contrarrestar todo eso? Primeramente, cuidándonos las medidas. Segundo, cambiando nuestra alimentación. Y si tú no lo haces, pues entonces Dios lo puede hacer, pero ¿por qué entonces tanto diabético? Porque hay una cosa que tenemos que aprender. La diabetes no es un demonio, es azúcar acumulada en la sangre, ¿sí? Y hasta que no salga ese azúcar de la sangre, entonces va a desaparecer todo ese cansancio, va a desaparecer todo lo que está dañando. Pero la gente ciega sigue comiendo cosas de azúcar, azúcar y azúcar y azúcar, y entonces en lugar de ayudarle a su cuerpo, ellos mismos se están automatando, ¿sí? Entonces tenemos que hacer nuestra parte. Si una botella de agua me sirve más que una Coca-Cola, cambio. Entonces, es sencillo, pero la gente quiere seguir ahí, y pues mi obligación y deber, de lo que yo cambié mi alimentación desde hace 12 años, pues ha sido tremenda la bendición. Entonces, Satanás sabe que todo lo que respira alaba a Jehová. Entonces, ¿qué está haciendo? Atacando la respiración. En pocas palabras, para matar a la humanidad. Pero Dios tiene el dominio. Pero Él nos cuida, pero tenemos que cuidarnos. Ya le dije de qué manera. Porque todo lo que respira alaba a Jehová, pues Él no quiere que alaben a Jehová. Él quiere que lo alaben y adoren a Satanás. ¿Sí? Satanás quiere que lo adoren y alaben. Entonces, Dios quiere que nosotros, como dice su palabra, todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire, prende la luz. Entonces, si todo lo que respire alaba a Jehová, entonces tenemos que entender que Dios, ¿qué quiere? Pues que seamos sabios, entendidos, hermanos. Y esto no se habla en la iglesia, hablan de otras cosas. Pero nosotros tenemos que ser entendidos. Entonces, por eso el enemigo está atacando la respiración. ¿Por qué? Porque si dice aquí todo lo que respira Jehová, ¿qué quiere Satanás? Que lo que no respire, pues no va a poder alabar a Jehová. Él quiere lo contrario. Y como dice la hermana, pues que lo adoren, ¿verdad? Entonces, en Génesis 2:7 dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos adorar solamente a Jesucristo, ¿sí? Porque la guerra por la adoración es otro tema que hemos hablado, pero hoy no es eso. Génesis 2:7, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, ¿sí? Nos da la vida, ¿sí? Entonces, si Él nos da la vida, en Génesis 2:7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Jehová sopló, es decir, hizo esto a la nariz y dio aliento de vida, ¿sí? Y dio aliento de vida, ¿sí? Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué está haciendo Satanás? Lo contrario. Él está tratando de dar un soplo de muerte. Satanás da soplos de muerte. Es el doctor de la muerte. Y debemos atar esos soplos de muerte a nuestras vías respiratorias en el nombre de Jesús. Y destruir todo lo que los virus y bacterias. Yo siempre he estado diciendo al Señor: Señor, si los demonios se sujetan en tu nombre, también las bacterias y virus. Pues por supuesto que sí. No más que nosotros tenemos que creer. Es decir, yo renuncio a todo coronavirus, a todo virus de mis vías respiratorias en el nombre de Jesús. Los destruyo, los rompo, los expulso fuera de mis vías respiratorias, fuera de mis bronquios, fuera de mi faringitis, fuera de mis pulmones, fuera de mis vías respiratorias. Los echo fuera, los envío bajo los pies de Cristo. Y mis vías respiratorias salen de ahí en el nombre de Jesús. Y mis vías respiratorias se plantan en la sangre de Jesús. Y son cubiertas por dentro y por fuera con la sangre de Cristo.
Ahora, generalmente el enemigo está atacando con espíritu de asfixia, espíritu de muerte, espíritu de opresión, espíritu de asfixia, de muerte, de opresión, de... ¿Cuáles son? De opresión son 3, espíritu de enfermedad, espíritu de ahogamiento, de falta de respiración, renunciar en el nombre de Jesús, atarlos y echarlos fuera de mis vías respiratorias y mis bronquios en el nombre de Jesús y mandarlos al abismo sus demonios en el nombre de Jesús. O sea, salir de cada uno de ellos, dispararme de cada uno de ellos, desplantarme de cada uno de ellos y sumergir mis vías respiratorias y mi respiración y mi pecho y mis bronquios en la sangre de Jesús. Entonces la palabra tiene mucho poder, pero a veces no sabemos qué hacer. Entonces tienes que renunciar, ¿sí? Atar y echar fuera en el nombre de Jesús y mandarlos al abismo en el nombre de Jesús. Entonces los virus también, ¿sí? También, porque todo se sujeta en el nombre de Jesús, todo nombre, y los virus tienen un nombre. Pero también nosotros tenemos que creerle al Señor y también cuidar nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Jehová, ¿qué dice? Sopló a la nariz aliento de vida. ¿Y qué hace Satanás? Hace lo contrario. Siempre va a hacer lo contrario. Pero nosotros debemos de entender que Jesucristo es poderoso. Es el que tiene el dominio de todo y es el que determina quién queda y quién se va. Pero nosotros no debemos tentar a Dios. Debemos aprender a cuidarnos, ¿sí? Aprender a cuidar nuestras vías respiratorias, comer sano y orar así como les estoy diciendo. Ustedes mismos lo tienen que hacer. Porque Dios quiere manifestar su poder y autoridad y que ustedes vean que y yo he visto a un Dios vivo, ¿sí? Entonces, hace mucho tiempo, al inicio de pandemia, el enemigo estaba atacando mucho mis bronquios, mis vías respiratorias, sinusitis. Entonces Dios me enseñó cómo usar lo natural para protegerme en esa parte. Naturalmente, le doy gracias a Dios porque yo siempre, a partir de hace 12 años, cambié mi alimentación y por lo tanto mi forma de energía, así como mis defensas, porque nuestro cuerpo tiene un sistema de defensas que se llama un sistema inmunológico. Y Satanás lo sabe, por eso él está empeñado en matar a la gente comiendo azúcar y sal, debilitarlos para poder atacar con el virus. Él no es tonto, ¿sí? Pero no es sabio. El único sabio es Dios. Él es astuto, pero al final Dios es el que tiene el dominio. Entonces, si Jehová sopla aliento de vida a tu nariz y te da vida, el enemigo está atacando nuestras vías respiratorias, ¿sí? Ahora, como siempre, Dios saca a la luz las estrategias y es lógico que la gente a veces me pregunta, bueno, es que dicen que ya salió otra variante del coronavirus. Y bueno, ¿quién lo está haciendo? Nadie habla, muy pocos, ¿sí? Pero Dios quiere que tú sepas de dónde viene, ¿sí? Para que de esa manera también no te espantes, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, pero Dios te cuida y me cuida, como vimos en el Salmo 121. Pero hay que cuidarnos en la parte que nos corresponde, porque la iglesia sabe de que hay que cuidar nuestro nombre, que no sea borrado de la vida. La iglesia sabe que hay que cuidar nuestra salvación y hasta ahí se queda. Pero no le dicen a la iglesia, cuida tu liberación. Porque si Dios te liberta, ahora tienes que cuidar tu liberación. ¿Cómo? Ser obediente a Dios, sujeto a Dios todos los días. No voltear atrás, nunca soltarte de la mano de Dios. Esa es la manera de estar cuidando tu libertad. Tercero, cuidar tu alimentación. Eso jamás se enseña en la iglesia. Y por eso el Señor, hablándome desde hace muchos años, que la iglesia de Jesucristo come igual que el mundo, igual que los impíos. No hay ni una diferencia en un hijo de Dios con un impío que no es hijo de Dios. Comen igual.
Y la revelación está en el profeta Daniel. Hizo ayuno de verduras, no se contaminó con la comida de Nabucodonosor y ahí está la revelación. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra alimentación. Porque nuestro cuerpo no es tuyo, Pedrito, ya es de Cristo. Mi cuerpo ya no es mío, es templo del Espíritu Santo. Entonces, si es templo del Espíritu Santo, no tengo que meterle azúcar, no tengo que meterle sal. Entonces, tenemos que, los niveles de azúcares deben de estar en su nivel, ¿sí? Pero de preferencia yo no le meto azúcar, ¿sí? Yo le meto miel, panela. Entonces, tenemos que cambiar eso. Y si tú eres eso, vas a tener tu sistema inmunológico fuerte. Y otra, hay gente que está tomando muchas pastillas. Al ministrar yo, dices que tengo una bolsa de pastillas, una para la presión, una para la colitis, una para la gastritis, una para el dolor de cabeza. Imagínate, como 8 píldoras o 10 píldoras. Imagínate si su cuerpo está débil y luego metiéndole químicos, él mismo está matando su cuerpo. Pero cuando venimos a Cristo, nuestro deber es cuidar nuestra salud, que eso no lo enseña la iglesia. Dios nos levantó como sus apóstoles y profetas para enseñar al pueblo a caminar en una salud inquebrantable. Dentro de ello, cambiar nuestra alimentación. Entonces, hoy Dios te está enseñando que cuides tu salud. ¿Cómo? Comiendo sano, ¿sí? Y que sea preventivo y correctivo, pero de preferencia preventivo, prevenir. Porque yo siempre he dicho a la gente que tiene su bolsa de medicamentos, ¿a poco no? Todo el tiempo vas a estar así. Es mejor cambiar tu alimentación. No, y la gente dice, de algo me he de morir. Así directo te lo dicen. Y otra gente dice, yo quiero azúcar. Así te lo dice. Pero la iglesia no debe de pensar igual que el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un cambio de alimentación para cuidar nuestro sistema de defensas y por nosotros, nuestro cuerpo esté fuerte, ¿sí? Y en lugar de pastillas, ¿por qué no atendernos con lo natural? Porque lo natural no daña, ¿sí? Entonces, entender que yo tengo que cuidar mi salud es entender que no solamente estoy cuidando mi salud, estoy cuidando mi bolsillo. Porque ¿cuántos los médicos, a veces yo he atendido mucha gente, dice, no, es que se operó de los ojos y le cortaron ahí, pero después no quedó bien? Porque no era cortar, era restaurar por dentro. Y entonces le salió peor, quedó peor. Entonces es restaurar tu cuerpo, restaurar tu alimentación, restaurar el tabernáculo de David, como dice la palabra, que es tu cuerpo. Entonces, yo lo he experimentado y realmente es poderoso restaurar nuestro cuerpo. Por ejemplo, si les digo, una persona diabética, la mayoría de los predicadores dicen que es un demonio, pero no es un demonio, es azúcar acumulada en la sangre, en las venas, ¿sí? En el sistema sanguíneo, ¿sí? Entonces, hay que sacar ese azúcar. La gente que está obesa, ¿qué tiene? Pues tiene heces fecales, ¿sí? Heces fecales. Entonces, cuando tú limpias con fibra natural todas esas fecales, empiezas a sacar todo el excremento que tenías acumulado desde que naciste hasta la edad que tengas. Y entonces, al sacar todo eso, desaparece gastritis, colitis, hemorroides, estreñimiento y estrés. Pero eso, disciplina. Y el ejército de Dios debe ser disciplinado, ¿sí? Entonces, los médicos, ¿por qué no te dicen eso? Porque ellos quieren que tú estés llevando dinero a sus bolsillos. Porque ellos quieren que tú estés dejando tu dinero ahí y que seas dependiente de ellos. Pero ellos no te van a arreglar. Ellos te van a desarreglar ese vehículo, como los carros. Hay carros que tú tienes tu carro y lo llevas a arreglar y el mecánico, en lugar de arreglarlo, nomás se hizo que lo arreglaba y no lo arregló o medio lo arregló para que después vayas. No todos, ¿sí? Así como no todos los médicos. Pero, ¿qué te quiero decir? Que nuestro cuerpo es una maquinaria, es un vehículo que tenemos que cuidar. Nuestro sistema, los órganos que hay en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cómo? Comiendo sano. ¿Por qué crees que el japonés
en la cultura japonesa vive más años porque está acostumbrada a caminar, está acostumbrada a hacer ejercicio, tiene su plato de arroz, su té verde y aparte diario hace ejercicio, come sano. Pero debemos de entender que el enemigo está empeñado en matar a la humanidad con azúcar y sal, y ahora con esos virus atacando nuestras vías respiratorias, un ataque directo y frontal. Pero nosotros, Dios nos da los recursos, nos da la sabiduría para que nosotros seamos dependientes de Dios y de lo natural para fortalecer nuestro sistema de defensa sin no dañar nuestro sistema inmunológico. ¿Sí entendieron esa parte? Entonces, ¿qué dice ahora? Vamos a ver Job 33:4. Volvemos a Job 33:4. Job 33:4. Dice la palabra de Dios en Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Sí? Entonces, Job 33:4. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Se confirma, ¿no? Lo de Génesis, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos quita la vida? Jesucristo. Pero ahora hay otra parte que tenemos que entender la iglesia. La vida la tenemos que cuidar también. Así como la salud, también nuestra vida. ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo vas a cuidar tu vida? No metiéndole drogas, no metiéndole cigarros, no metiéndole alcohol, no metiéndole heroína, cocaína, marihuana, etc. ¿Sí me entiendes? No metiéndole los que hacen ejercicio, anabólicos, no deformando, haciendo cirugía plástica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el templo de Dios es tu cuerpo y ya no eres dueño de tu cuerpo. No perforándole, no poniéndole aretes, no poniéndole tatuajes. ¿Sí? Y de esa manera vas a estar cuidando tu vida. ¿Cuánta gente por quererse bella se hace una cirugía en su cara en lugar de quedar bien, que fue mal deformada? Porque eso quiere decir que no está conforme como Dios te creó y me creó. Yo viví eso hace mucho tiempo, pero no de esa manera, sino que yo en la prepa pues tenía mi pelo largo y lo enchinaba, así como la hermana Mila. Sí, o sea, pero no conocía a Dios, tenía yo 19 años. ¿Sí me entiendes? Y aparte de eso, como no conocía a Dios, veía el Michael Jackson y hacía mi peinado así y hasta mis zapatillas. ¿Te das cuenta? Pero no conocía a Dios. Pero cuando llegué a Dios, Él fue quitando todo eso. Yo te puedo decir que cuando tú no eres conforme como Dios te creó, es que hay un problema, que tienes que ser sanado y libertado en el nombre de Jesús. Entonces, eso es cuidar la vida. Por eso hay gente que muere antes de tiempo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, de mi edad, hay muchos que se dedicaron desde 19 años a tomar. Ya no están. Hay muchos que se dedicaron a fumar, ya no están. Eso no lo enseñan en la iglesia, pero Dios nos llamó como apóstoles y profetas a hablar lo que Dios quiere. Y que tú seas un hombre sano, un hombre libre, un hombre que tenga dominio en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Y por eso, pues no hay iglesias así, hay muy pocas. ¿Sí? Donde aquí eres cordero y eres león. ¿Sí? Pero sobre todo, donde creemos a toda la palabra. Entonces, el cuidar tu vida y el cuidar tu salud no lo enseñan. Todos se lo dejan a Dios. Dice, pues yo como esto porque tengo un Dios que me va a sanar. ¿Está bien? Dios sana. Pero ¿por qué no hay muchos que están enfermos? Porque Dios quiere tratar con ellos. O muchos dicen, no, es que yo no cuido mi vida, pues cuando me toca, me toca. Eso dice la mayoría, ¿sí o no? Y estamos tentando a Dios. ¿Sí? Sí, cuando nos toca, pero ¿cómo quieres morir? ¿En tu cama? ¿O de qué forma?
¿Cómo quieres morir? Yo quiero morir sirviendo a Dios, ¿sí? Hasta el último día, que me dé soplo de vida, porque Él está diciendo, ¿sí? Entonces, otra cosa que Dios nos está enseñando, que tú tienes que entender que todo hay solución. En el mundo dicen que no hay solución, dicen que no hay solución para la muerte. Nosotros los hijos de Dios sabemos que somos inmortales, en el sentido de que recibimos a Cristo, vamos a volver al polvo de nuestro cuerpo, pero vamos a entrar con el Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, es entender que la palabra de Dios es bien clara. Aquí está leyendo quién da vida, el omnipotente. Y Él es el que la quita, no Satanás. Entonces no tenemos que tener temor a Satanás, pero sí tener temor a Dios para ser sabios y entendidos, pero sobre todo cuidar nuestra vida, nuestra salud. Y aceptarnos como Dios nos crió. Así morenitos, chaparritos, altos, blancos, pero debemos aceptarnos. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Hermano? Entonces, si te das cuenta, cada vez que tú vienes aquí, sales con revelación, con entendimiento, ¿sí? Aprendiendo cosas, ¿sí? Ezequiel 37:9. Ezequiel 37:9. Ezequiel 37:9. Ezequiel 37:9. Dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. ¿Sí? Entonces, Dios sopla a todo lo muerto que hay y lo puede resucitar. ¿Como quién? Como a Lázaro. Pero nomás le dijo, Lázaro, sal fuera y ven. Porque si dijera a todos los muertos que estaban ahí enterrados, pues todos saldrían. Pero Dios nomás fue específico, Lázaro, levántate, sal fuera y ven. Solamente él resucitó. ¿Por qué no los demás? Pero él estaba muerto. Entonces Dios resucita lo muerto. Dios da vida a lo muerto. Pero lo que te quiere decir Dios hoy que debemos de cuidarnos del espíritu de muerte. Son espíritus. Por ejemplo, yo te quiero enseñar en el área de la liberación que aquí, por ejemplo, en las cosas de Dios, yo siempre le he enseñado a la iglesia. Para Dios es lo primero y para Dios lo mejor. ¿Por qué? Porque es un principio. Abel le dio de lo mejor de su primicia al Señor. Caín le dio de las obras de lo que no sirve a Dios y Dios no se la aceptó. Como le he dicho a la iglesia, si nosotros entendemos eso, vamos a tener la identidad correcta en dar a Dios lo que es de Dios. Y Dios le va a agradar. Entonces, por eso es que estamos orando mucho, pero siempre tú debes ser entendido. Para tener instrumentos de alabanza, necesitamos una batería que cuesta 50,000. Sí. Una batería de 16,000 pesos no tarda más que un año, depende de cómo la cuides. Entonces, necesita la iglesia ser equipada. Y hay mucha necesidad, como esto que estás viendo. ¿Cuánto costaría esta alfombra? Pues no muy cara. Pero si alguien lo ve y dice, yo la pongo, pastor. Yo la pongo, apóstol, porque es para Dios. Y así debes de acostumbrarte a dar lo mejor. Hace muchos años, yo no tenía esta forma de pensar. Una vez nos regalaron ropa y traía espíritu de muerte esa ropa, porque de alguien que había muerto, pues se la habían regalado a una persona, no a nosotros. Y después, cuando ministré liberación,
sea, esa persona estaba muriendo porque se le había pasado un espíritu de muerte. Lo echamos fuera y lo mandamos al abismo en el nombre de Jesús. Y por eso le he enseñado a la iglesia, no agarres cosas de uso. Si tú vas allá, compras y allá donde vende ropa de uso y se la puso un satanista, eso trae y eso te vas a poner. Entonces no hay que dar lugar. Entonces, tú tienes que saber que tienes que cuidar todas esas áreas, ¿sí? Entonces, pero volviendo a lo que estábamos hablando, de que Dios sopla a lo muerto y da vida, quiere decir que tenemos poder, ¿sí? Entonces, Dios sopla y da vida y aliento de vida. Y el enemigo hace lo contrario. ¿Sí lo estás entendiendo? Amén. Y nos está atacando a nuestras vías respiratorias. Entonces, tienes que cuidar tus palabras, porque nuestras palabras no las hemos cuidado. A veces nosotros mismos nos automaldecimos. Cuando decimos, soy un tonto. Cuando decimos, no puedo. Cuando decimos, no podré cambiar. Estamos automaldiciéndonos. ¿Y qué tenemos que hacer? Renunciar a eso, romperlo, cancelarlo en el nombre de Jesús y decir, sí puedo cuidar mi salud. Sí puedo ser mejor. Sí puedo vivir como Dios quiere. Sí puedo ser entendido. Sí puedo ser sabio. Si Dios me está diciendo, tengo que, en esta situación que está pasando, el Señor quiere que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque si allá afuera todos se juntan para hacer sus fiestas y aquí en la iglesia, ¿qué pasa? Y es su estrategia del enemigo para dispersar a la iglesia para que no se congregue. Porque él sabe que si no se congrega, no podrá caminar en victoria. Ese es su ataque mortal. ¿Sí entiendes? Porque dicen, no voy a la iglesia porque me voy a contagiar. Pero pues no es así, porque aquí está Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios sopla y da vida a lo muerto. Por eso, el Señor resucitó y Él resucita. ¿Sí me entiendes? Y el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos ha dado poder, autoridad para hacer milagros, para hacer sanidad, para liberaciones y para resucitar. ¿Quién lo hace? Jesucristo, no yo. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que tener fe, tenemos que creerle a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿estás entendiendo, iglesia? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios, no escucho sus amenes, hermano, así deben de gritar, así como cuando iban allá fuera. 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios 3:17. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:17? Dice, porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí entendiste? Sí. Aquí está el Espíritu del Señor y aquí hay libertad. No solamente hay libertad, hay sanidad, hay restauración, hay liberación, hay milagros, hay sanidades, ¿sí? Hay resurrección de muertos, hay profecía, hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de revelación, don de lenguas, don de discernimiento de lenguas, don de discernimiento de espíritus, don de presidir, don de hacer milagros, don de hacer misericordia, ¿sí? Don de fe, don de sanidades que ya les repetí. Entonces, creemos a toda la palabra, porque toda la palabra dice que es útil para corregir, para instruir, para enseñar. Toda la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vienes aquí, ¿qué adquieres? Libertad. Porque vienes desanimado, vienes cansado, vienes cargado de problemas. Y como te digo, no salgas y vuélvalos a cargar. Cuando entras lo dejas tu costal allá, sales y te los llevas. No. Es decir, si tú ya los pusiste en las manos del Señor, deja que Él actúe. Pero en la cuestión de cuidar nuestra salud y no cuidar nuestra libertad
cuidar nuestra salud y nuestra alimentación y nuestra vida es decirle al Señor, quiero ser entendido. Tengo que hacer mi parte que me corresponde y no dejarle todo al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor, pero hacer nuestra parte. Job 27:3. Job 27:3. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job 27:3? Job 27:3. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Job 27:3. Dice la palabra de Dios en Job 27:3. En Job 27:3 dice la palabra de Dios que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, y haya hálito de Dios en mis narices. Hálito, así dice, ¿no? Sí. Aliento, ¿sí? En mis narices, ¿sí? Y el enemigo quiere que no haya aliento de vida, ni respiración en nuestras narices. El enemigo por eso quiere asfixiarnos, quiere destruirnos, quiere matarnos, pero no puede. Cuando nosotros, ahorita ya Dios nos protege, no solamente Dios, tenemos que creer a Dios, pero sobre todo también cuidarnos, la parte que nos corresponde. Entonces, si sabemos que Dios nos guarda, como vimos en el Salmo 121, pero también tenemos que guardarnos, cuidarnos. ¿Cómo? Ya les dijo el Señor, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser sabios, prudentes, entendidos, ¿sí? Y no religiosos. Isaías 42:5. Isaías 42:5. Isaías 42:5. Dice la palabra de Dios. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Sí me entendieron? Amén. Hace tiempo yo le decía al Señor productos. Sí. De ahí vienen productos alimenticios, hermana. Entonces tenemos que entender que Dios quiere que entendamos que Él da vida, pero el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, él está atacando directamente nuestras vías respiratorias, que es el casco del yelmo de la salvación, del cuello a la cabeza, y la coraza de justicia, que es del cuello al pecho, esta parte. ¿Sí? Entonces tenemos que protegerla espiritualmente, pero también en oración, en ayuno y oración, y creyéndole al Señor y teniendo fe con la espada de la palabra de Dios y con la fe, pero también cambiando nuestra forma de vivir. ¿Cuántos de nosotros le damos, o le he dicho a los siervos pastores tan más que la ven a la iglesia, que está más empeñada en el celular, cuando debe estar empeñada en la oración? Porque sutilmente el celular, si no lo sabemos ponerlo en su lugar, que nada más es para comunicarnos y para ver alguna mensaje o noticia, hasta ahí. Pero a veces el enemigo dice, pásate 2 o 3 horas ahí y no te duermes a tiempo. La iglesia no está descansando como tenía que descansar. Es decir, aparte de que está estresada, aparte de que está angustiada por los cambios de trabajo, porque no hay trabajo, se están escaseando, y aparte no duerme, porque la mayoría, si usted se da cuenta, hace muchos años la gente de antes, ella dormía temprano y se levantaba temprano. Y ahora, en las últimas generaciones, ya no estamos durmiendo a las 8 de la noche, sino a la 1 de la mañana, 12 de la noche, 11 de la noche. Y por eso el cuerpo no descansa. Si tú te pones como meta corregir eso, y yo corregir, y otra, planear, ser ordenado en tus actividades, vas a salir victorioso del estrés y del cansancio por no descansar bien. ¿Qué te pasa? Muchos han escuchado, es que ya no puedo aguantar las desveladas, como cuando era joven. ¿Sí han escuchado eso? Sí. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que cuando eres estudiante te desvelaste mucho y ahora tienes que descansar. Y hazlo, porque si tú lo haces te estás cuidando. Dios nos cuida,
pero también nosotros nos tenemos que cuidar. No esperes que el médico de la farmacia te quiera cuidar. No esperes que un psicólogo te quiera aconsejar. No esperes que un psiquiatra te quiera dar terapias. No esperes que los alcohólicos anónimos te quieran engañar con su falsa enseñanza o las religiones. El único que nos cuida de verdad es Jesucristo, pero también está a nuestra parte. Porque si no te cuidas, ¿quién te cuidará? Dios. ¿Pero quién más? Nadie. Cuando tú necesitas, estás enfermo, ¿qué necesitas? Plata, dinero. Y si no tienes trabajo y no tienes quien te apoye, ¿de dónde va a salir? Y por eso, ¿qué está haciendo el enemigo? Atacando las finanzas. Es otra área, él está atacando las finanzas. ¿Cómo? Atacando los trabajos. Por eso esta década viene una hambruna grande, escasez de alimentos. Y entonces, fíjate, no tienes trabajo, pero aquí declaramos que la iglesia tiene trabajo, porque es hija de Dios. Es la iglesia de Dios que siempre la promesa está. Pero la gente que está en el mundo, ¿cómo está angustiada? Entonces, al no tener trabajo, ¿qué pasa? Empiezas a angustiar. Empiezas a preocuparte, se me suben los niveles de azúcar y te empiezas a enfermar por estrés. Y al hacer eso no vas a poder tú tener lo necesario y menos para la obra de Dios. Por eso es importante tener una mentalidad de Dios, del reino de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud. ¿Cómo? Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Para la obra necesita mucho. Y a veces nos decimos, no le doy el diezmo, no le doy la primicia. Le está robando a Dios en el diezmo. En la primicia no estás orando a Dios. Y después lo que no le diste a Dios se lo vas a dar al diablo cuando vayas a consultar. O tantas cosas. Pero hoy Dios quiere que tú y yo nos esforcemos cada día. ¿Sí? Porque todos estamos en un nivel de obediencia, pero Dios quiere que sometamos todas las áreas para que seamos victoriosos. Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios hoy. Dios quiere que la iglesia sea entendida y cuide su salud y su vida. Aunque Dios nos cuida, pero tenemos que hacer nuestra parte, tanto en lo espiritual, como en lo emocional, como en el descanso y como en la alimentación, y saber qué renunciar. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo. Gracias. Amén. Aquí, finalizar, ¿no?